No me acuerdo si ya te pregunté lo de, podemos distribuir tu presentación para todo el mundo sin Sí, sí, problema. sí, sí, sin problemas, Ok, ok. Podemos grabar sin problema también sin para... problemas también. Ok, perfecto. No escucho, David. Más esperado de tecnología, innovación y finanzas en América Latina. Este 2025 el Congreso Club de FELABAN llega a Buenos Aires de la mano de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina. El Congreso Club es más que un encuentro de expertos, es el punto de conexión entre la innovación y el futuro financiero de nuestra región, desde sistemas avanzados de pagos hasta inteligencia artificial y transformación digital. El Club 2025 es donde las ideas se transforman en acción. El 10, 11 y 12 de septiembre de 2025 nos reuniremos en Buenos Aires para abordar los desafíos y las oportunidades que están moldeando el sector financiero. Unite a los líderes de la industria, a los innovadores y visionarios para compartir experiencias, aprender y colaborar. ¿Estás listo para llevar tu visión al siguiente nivel? Descubrí lo último en tendencias globales. Conecta con expertos y sé parte de esta transformación. Nos vemos en Buenos Aires. Regístrate hoy y asegura tu lugar en el Congreso Cloud 2025. Más información en el sitio web de FELABAN y del evento. Adelante, doctora Mercedes Angarita. Buenos días a todos. Soy Mercedes Angarita, directora administrativa de la Federación Latinoamericana de Bancos y directora encargada del Comité Latinoamericano de Tecnología e Innovación, CLAP. Primero que todo, agradecemos a todas las personas que se encuentran en este momento atendiendo esta invitación para asistir a un webinar muy interesante que nos ofrecerá el señor Pablo Peso, quien es socio líder de servicios financieros del Cono Sur de Deloitte. En nombre de la Federación Latinoamericana de Bancos, del Comité CLAP y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina, primero que todo, doctor Peso, queremos darle las gracias por acompañarnos y por dejarnos una información tan importante en esta conferencia, hacia dónde están yendo los campeones digitales de la banca. Para nosotros es un gusto y quiero contarles que el doctor Peso también nos acompañará en el Congreso. Así que, doctor, bienvenido, muchas gracias y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias Mercedes y muchas gracias a la FELABAN por esta invitación. El agradecido y el honrado soy yo. Bueno, muchas gracias también a todos los participantes de este webinar bueno, vemos que son un muy buen número, así que bueno, gracias a todos por el interés de escuchar esto que, si me dan un segundito para compartirles la pantalla, avisan por favor. Tiene que ver con Solo, nuestra... perfecto, ahí Sí, lo estamos está visualizando. perfecto. Genial. Que tiene que ver con cuál es nuestra visión de Deloitte de hacia dónde están yendo los campeones digitales de la banca. Y tal vez lo primero que tenemos que decir es qué es para nosotros y quiénes son para nosotros los campeones digitales de la banca. Bueno, los campeones digitales de la banca son aquellos que marcan el camino, son aquellas entidades financieras líderes eh, que conducen, que lideran la transformación digital. Y acá uno tiene la tendencia a creer que, bueno, los campeones digitales son seguramente las fintech, son seguramente, bueno, estos nuevos bancos digitales que ya son nativamente digitales, pero no es necesariamente así. Si bien hay un muy buen porcentaje de bancos, de campeones digitales que son fintech, lo que podemos ver es que en general la mayoría de estos campeones digitales en realidad son bancos tradicionales que han evolucionado,
que han tomado muy en serio los desafíos de la transformación digital, que se han dado cuenta muy rápidamente eh, de que no es una opción transformarse y volverse y avanzar hacia la banca digital, y que lo están haciendo seguramente con mucho foco y también, y esto es parte también del diferenciador de estos grandes bancos, con mucha capacidad, con mucha potencia y digámoslo también, con mucho presupuesto, que es algo que también una de las ventajas que tienen estos bancos tradicionales respecto de las fintech, ¿no? Las fintech pueden ser muy flexibles, pueden ser muy innovadoras, pueden tener muy buenas ideas, eh, pero no tienen seguramente ni la espalda financiera, ni el arraigo, ni el valor marca que ya traen muchos de estos bancos digitales. Entonces digo, eh, estos bancos tradicionales, no pensemos entonces que los bancos tradicionales están hoy en una posición de desventaja respecto de la fintech. Sí, claramente tienen que entender los desafíos de esta nueva era, sí, claramente tienen que transformarse, pero de ninguna manera están en una posición relegada, sino que cuando nosotros analizamos cuáles son esos campeones digitales de las bancas, vemos que en realidad la mayor parte de ellos son bancos tradicionales. Y Y antes de avanzar demasiado con el contenido, comentar muy brevemente dónde tomamos la mayor parte de esto. Nosotros en Deloitte cada 2 años, y estamos hablando ahora de hacerlo anualmente, hacemos una encuesta de madurez digital de la banca a nivel global. En esta última encuesta participaron más de 400 bancos de alrededor del mundo, y más de 40 bancos de Latinoamérica, lo cual hace que sea relativamente representativo nuestra participación latinoamericana dentro de la encuesta. Y es una encuesta que se realiza con un nivel de granularidad muy, muy profundo. No se basa en ir a los bancos a hacerle preguntas o enviarles un cuestionario y que nos devuelvan las respuestas diciendo que todo es maravilloso, sino que funciona por un sistema de Mystery Shopper, donde más de 200 analistas que estuvieron durante varios meses trabajando en este informe, bueno, han experimentado eh, cuáles los servicios que ofrece el banco como, siendo clientes de esos bancos. Entonces, cada uno de estos analistas era cliente de uno o de más bancos y verdaderamente analizamos con una metodología, la verdad que muy profunda y con un nivel de granularidad muy alto. Bueno, ¿qué ofrecen en sus canales digitales estos bancos? Y lo que hemos podido ver es que, ¿quiénes son esos campeones digitales? Bueno, aproximadamente podemos calificar como campeones digitales al 10% de todos esos bancos que fueron entrevistados o que fueron relevados, mejor dicho. Y que eso incluye también algunos de esos campeones digitales dentro de nuestra región en Latinoamérica, que son tal vez más excepcionales, pero sí hemos visto bancos en Latinoamérica que por lo menos en ciertos aspectos están a la altura de campeones digitales globales. Con lo cual, de nuevo aquí, un segundo mensaje, no se trata tampoco de creer de que nuestra región es una región secundaria, que no tenemos posibilidades, de que, bueno, simplemente tenemos que mirar de lejos lo que hacen otros, sino que creo que verdaderamente podemos jugar el partido y tener un rol verdaderamente protagónico en, en la adopción, en la transformación y en el camino hacia una banca digital. ¿Y qué es que estamos encontrando respecto de otras encuestas pasadas y cómo estamos notando la evolución de la banca digital? Bueno, veíamos en las anteriores ediciones, esta es la séptima que hacemos, eh, que los bancos sobre todo se estaban enfocando mucho en expandir las funcionalidades, en tratar de ofrecer cada vez más y más funcionalidades en sus canales digitales. Eh, lo cual
estaba bien y de hecho creo que todavía hay margen para seguir ampliando la calidad y cantidad de funcionalidades o de servicios que se pueden ofrecer a través de estos canales, pero hubo un cierto cambio de foco o de visión que empezamos a notar respecto en esta última encuesta y que tiene que ver con que los bancos empezaron a entender que ya no se trata solamente de cuánto le ofrezco en estos canales digitales a mis clientes, a mis usuarios, qué cantidad de funcionalidades pongo a disposición, sino que empezaron a entender de que esto se trata en realidad de una experiencia. Y empezaron a entender la importancia de la experiencia del usuario, empezaron a darse cuenta o profundizaron la relevancia que le daban a que verdaderamente lo que tenemos que buscar principalmente es ofrecer una experiencia de usuario relevante. Y cuando digo relevante es, y lo vamos a desarrollar un poquito más ahora en el resto de la presentación, pero digo, cuando digo relevante es algo que tenga que ver conmigo, algo que vaya a que mi banco me conozca, me entienda y me ofrezca los servicios que yo necesito en los momentos que yo necesito y de la manera en que yo lo necesito. No se trata únicamente de que me abrume con una sobreoferta, sino de que sea pertinente esa oferta y me llegue en cada momento la oferta exacta o la oferta puntual que yo necesito o que pueda entender en función de mi interacción con el banco qué es lo que yo estoy necesitando en ese momento y de nuevo me ofrezca, me guíe, me conduzca hacia donde van el sentido de mis necesidades y no necesariamente me empieza a bombardear con N cantidad de ofertas que pudieran no tener que ver con lo que yo estoy buscando en ese momento. Y entonces, producto de nuestra encuesta, hemos identificado estas 6 grandes tendencias que ahora vamos a desarrollar. Primero, evolución en lugar de revolución. ¿Qué queremos decir con esto? Eh, La banca digital hoy ya está instalada, hoy no es ninguna novedad, esto es algo que nada, cualquier banco tiene, no es algo, un concepto revolucionario, pero sí eh, es un concepto que está en permanente evolución. Y hoy, un poco como lo decíamos antes, los bancos ya no están buscando que estos canales sean tan profundamente disruptivos, sino que lo que están buscando, y tal vez ese sentido de disrupción pase por ahí, sea, y en línea con lo que charlábamos antes, sea buscar tal vez una mayor simplicidad, una mayor claridad y una mayor pertinencia en las necesidades de ese usuario o de ese cliente. Ya no se trata de nuevo de eh, algo que transforme completamente la relación del cliente, porque mucho de eso ya se hizo. De lo que se trata ahora es de decir, bueno, ¿cómo llegamos mejor? Vuelvo a lo que habíamos dicho antes, ¿cómo mejoramos esa experiencia del cliente y cómo aseguro que el cliente quiera y adopte nuestros canales digitales y complemento por sobre los de nuestra competencia, que es cada vez más agresiva, que es cada vez eh, más voluminosa, hay mayor cantidad de actores que ofrecen una gran cantidad de servicios, hay de nuevo una sobreabundancia. Entonces lo que se está tratando en este momento es de, bueno, en un momento donde el cliente o el usuario bancario se puede sentir abrumado, ¿cómo hago para llevarlo de un camino de simplicidad, de claridad y de pertinencia? Y acá, bueno, el siguiente punto tiene que ver con la banca conveniente. Y vamos a profundizar un poquito este tema de qué es la banca conveniente y hasta dónde llega y a lo mejor dónde nos solíamos quedar en la visión y hasta dónde debiéramos llegar. Pero, a ver, primero, ¿qué es esto de la banca conveniente? Bueno, eh, se trata simplemente de poder entender que el usuario bancario espera contar con
tener acceso a sus plataformas donde sea que esté ubicado, 24/7, poder realizar operaciones en tiempo real y en definitiva tener su banco al alcance de su mano, poder tener su banco en su smartphone y poder operar de la manera más completa posible en cualquier momento, en cualquier lugar. Y de nuevo, hoy, eh, y no es parte de esta encuesta, sino de otras encuestas que hemos hecho también, hoy el usuario bancario en general prefiere no ir a las sucursales físicas, salvo en determinadas situaciones, salvo para determinadas operaciones que son muy relevantes para él y que, bueno, todavía sigue habiendo cierta preferencia por realizarlas de manera presencial o física en las entidades bancarias. Por ejemplo, todo el proceso de crédito hipotecario. Si bien, y lo vamos a charlar, hay hoy una tendencia y ya muchos bancos, sobre todo en ciertos mercados, como mercados muy evolucionados, como el mercado chino, ya están ofreciendo poder abrir y gestionar un crédito hipotecario de manera completamente remota desde sus aplicaciones. Hoy, en realidad, la mayoría de los usuarios todavía sigue prefiriendo para estas actividades relevantes ir a la sucursal, tener contacto con alguien, recibir otro tipo de asesoramiento. Pero en general y para la mayoría de las transacciones, hoy lo que el usuario bancario quiere es eh, poder no tener que pisar la sucursal bancaria y poder operar su banco, como decíamos recién, desde el lugar que sea, las 24 horas y en tiempo real. Pero acá tener un poco de cuidado con esto de que decimos, bueno, podemos operar una gran cantidad de servicios y de productos ya desde las aplicaciones, y con esto muchas veces nos conformamos y decimos, bueno, podemos abrir la cuenta, por ejemplo, digo, hoy casi que cualquier banco es difícil encontrar un banco que no permita abrir su cuenta de forma digital. Ahora, cuando empezamos a escarbar un poquito más, y esto son datos extraídos del relevamiento que hicimos durante nuestra última encuesta, eh, lo que vemos es que sí, todos los bancos ofrecen la apertura de la cuenta de manera digital, pero no todos los bancos permiten que esa apertura sea completamente digital y además no, no todos lo realizan de una manera ágil y en unos pocos minutos, sino que muchas veces algunos implican enviar ciertos documentos, implica todavía en algunos casos, aunque parezca mentira, ir a las sucursales a firmar algunos documentos, implica en muchos casos que esto pase por procesos de back office que puedan todavía demorar varios días. Y en general, ahí sí es una de las ventajas que tienen lo que aquí llamamos los neobancos o las fintech, pero no únicamente. Ahí podemos ver, por ejemplo, el Banco D, que también responde a esta casuística, que permiten gestionar la apertura de una cuenta de manera completamente remota y que se pueda además realizar en unos pocos minutos. Eh, entonces, esto, más que hablar de un proceso de apertura de cuentas, queríamos llamar un poco la atención volviendo al tema de la experiencia, porque muchas veces decimos, bueno, sí, podemos abrir las cuentas de forma completamente remota, pero ¿cuál es el tiempo que nos estamos demorando y cuál es la experiencia que le estamos dando a nuestros clientes y cuál es la experiencia que otros le están dando respecto de ese mismo proceso? Entonces, claramente no es lo mismo iniciar la apertura de una cuenta y tener que esperar 5, 7 o 10 días para que esa cuenta quede abierta, respecto de que, bueno, esto se puede hacer en unos pocos minutos. Y de nuevo, esto es algo que caracteriza a las fintechs, pero veamos el caso de donde este es un banco tradicional que hoy también lo está haciendo de esta manera. Entonces,
De nuevo, no creamos que, bueno, las fintech son más livianas, tienen menos estructuras, tienen otro tipo de estructuras corporativas. Eh, Creo que tenemos que tratar de superar eso. Creo que los bancos tradicionales también pueden operar y ofrecer a sus clientes una experiencia como las de las fintech. Simplemente hay que trabajar en eso y tal vez, y especialmente en nuestra región, creo que primero convencerse de que eso es posible. Otra tendencia clave es el de lo que llamamos las superaplicaciones. Eh, ¿Qué son esto de las superaplicaciones? Bueno, esto es un concepto que no es nuevo, pero que está evolucionando cada vez más rápidamente y que en los últimos años ha cobrado más fuerza, que es el concepto de ecosistema, donde las plataformas bancarias ya no son exclusivamente plataformas bancarias, donde no únicamente se ofrecen servicios financieros, sino que estas plataformas son en realidad marketplaces desde los cuales las personas pueden gestionar toda una serie de necesidades desde un mismo lugar. Eh, Son conocidísimos los ejemplos típicos de, bueno, quien va a comprarse una casa, entonces gestiona el crédito hipotecario, pero también necesita un agente de real estate, también necesita quien haga refacciones a la casa, también necesita toda una serie de otros servicios, lo mismo para los créditos prendarios, pero no únicamente. Vemos también que en general hay una tendencia a incorporar otra serie de servicios que pueden tener que ver, por ejemplo, con el pago de impuestos, conectar con las plataformas fiscales y poder hacer pagos de impuestos, pagos de ciertos impuestos desde estas plataformas financieras, gestionar viajes, bueno, eso es algo que se está volviendo cada vez más común, transporte público, pago de ciertos servicios públicos, la escuela o la escolaridad de los chicos, etcétera, etcétera. En definitiva, de lo que se trata es, estas plataformas ya no son plataformas puramente financieras que ofrecen servicios financieros, sino que cada vez más, y de nuevo, volviendo a ese concepto de la experiencia y tratando de ofrecer una experiencia completa para la persona. Entonces, ya desde aquí lo que estamos tratando es de brindar soluciones que respondan a problemáticas que la persona puede tener, problemáticas o necesidades que la persona pueda tener en ese momento, y no limitarnos, insisto, nuevamente a los aspectos puramente financieros, sino que verdaderamente ofrecerle un lugar desde donde pueda gestionar toda esa necesidad de una forma completa. Y eso va también en el sentido de captar al cliente, promover la adopción de los canales y de nuevo, competir porque, así como decíamos antes, esto es muy fácilmente accesible, también también muy fácilmente se puede saltar de una entidad financiera a otra. También muy fácilmente puedo abrir una cuenta en un neobanco o en otra entidad donde perciba que me ofrecen una mejor experiencia, donde perciba que los servicios que me ofrecen satisfacen de una mejor manera mis necesidades. Entonces, este tema de desarrollar las superaplicaciones, desarrollar ecosistemas, que de nuevo van incluso mucho más de el resto de compañías de un determinado grupo financiero, sino que integra a otro tipo de actores también, y donde vemos que en muchos casos son verdaderos marketplaces, donde se ofrecen la verdad que una variedad súper amplia de servicios tienden precisamente a eso y es un punto fundamental en una era donde es muy fácil saltar de un banco a otro, donde las barreras se han reducido enormemente, poder capturar, retener, fidelizar a esos clientes. Y bueno, la irrupción de la IA es obviamente una tendencia en todos lo que tiene que ver con los canales digitales. Y ni que hablar con la emergencia relativamente reciente de los agentes digitales, que si bien los chatbots, incluso chatbots
con ciertos niveles de humanidad, por decirlo de alguna manera, ya existían desde hace algún tiempo. La verdad que en estos últimos 2 años, la explosión de los agentes digitales ha hecho que verdaderamente se esté produciendo una transformación enorme. Y respecto al asesoramiento, lo que antes era algo bastante privado, bastante exclusivo, bastante restringido a un cierto grupo de clientes relevantes, precisamente por el costo que tenía ese asesoramiento, hoy es posible entregar asesoramiento de una manera prácticamente masiva y sobre todo, y lo vamos a ver que es otra de las tendencias, de una forma hiperpersonalizada. ¿Qué quiere decir esto? De una forma adaptada a las necesidades puntuales y al perfil puntual de la persona a la que estoy asesorando. Pero no me quiero meter en ese tema, que lo vamos a charlar un poquito más en las siguientes slides. Eh, pero hoy el asesoramiento al cliente también se está transformando en un factor diferencial que ha explotado, lo decía recién, con la emergencia de estos agentes de inteligencia artificial cada vez más potentes y cada vez más capaces y cada vez más autónomos, sobre todo. Pero acá quiero llevar el punto sobre otro tema también, y que es el de la educación financiera. Los bancos también se han dado cuenta de que para mejorar el nivel de su relacionamiento con el cliente, necesitan también que ese cliente sea lo más educado posible desde el punto de vista financiero. Entonces, cuando hablamos de que queremos ofrecer cierto tipo de servicios y cierto tipo de productos que a lo mejor son un poco más complejos, un poco más evolucionados, tal vez productos de inversión, que no necesariamente debieran estar restringidos hacia una banca privada, sino que pudieran tener un alcance más masivo, bueno, vemos que hay cierta reluctancia de los usuarios o de los clientes a comprar esos productos, de comprar esos servicios, muchas veces por un tema de desconocimiento, porque ese desconocimiento lleva a, a no entender adecuadamente los riesgos, y eso lleva muchas veces a preferir quedarse fuera y no exponer a riesgos que no entiende a su dinero. Entonces, algo en lo que los bancos están invirtiendo mucho, y de nuevo, estos canales digitales y la IA están permitiendo crear programas de educación financiera para los clientes, que lo que van a permitir es precisamente conseguir ampliar la base de productos y servicios que vamos a poder ofrecer a los clientes, o que nuestros clientes, para decirlo mejor, van a estar dispuestos y más interesados en comprar. Entonces, la educación financiera hacia nuestros clientes es algo fundamental, lo tenemos que considerar, y podemos apalancarnos y crear verdaderos programas de educación financiera, eh, de nuevo, a través de las herramientas que hoy tenemos disponibles, lo cual hace que eso sea hoy mucho más fácilmente accesible, no solamente accesible para nuestros clientes, sino mucho más fácil de generar, de producir y de disponibilizar por parte de los bancos, con un agregado. Además, con un nivel de detalle o de perfilación o de personalización mucho más grande y mucho más atinente a cada uno, o por lo menos cada uno de los diferentes perfiles de usuarios o de clientes que pudiéramos tener. Y habíamos visto que el tema de la adopción de estas plataformas es fundamental. Eh, a ver, hoy todo, o prácticamente todo el mundo, a ver, hoy tiene un smartphone en sus manos, algo que hasta hace algunos años era algo casi que demostrativo de estatus. Hoy casi que cualquier persona de mayor o menor calidad, pero tiene, casi todo el mundo tiene hoy un smartphone que le permite acceder a todo un mundo de aplicaciones y de experiencias digitales. Entonces hoy
todo el mundo o muchos, no sé, usan plataformas como Amazon, como Uber, como Spotify, como Netflix, como YouTube, eh, plataformas con las que interactúan todo el tiempo y que ofrecen una experiencia verdaderamente personalizada, pero que además ofrecen experiencias llamativas, atractivas, que buscan retener el interés de la persona, captar el interés, captar y retener el interés de la persona, atraerlo hacia esas aplicaciones y profundizar o extender el nivel de ventas con cross-sell o upsell respecto de lo que pudiéramos ofrecer a esa persona, precisamente basado en el conocimiento que se tiene de esa persona. Bueno, entonces, hoy todo el mundo estamos familiarizados con esas aplicaciones, incluso aplicaciones de redes sociales, como pudieran ser, no sé, Instagram u otras. Y entonces, lo que buscan estas plataformas bancarias es parecerse cada vez más a esas plataformas tan ampliamente adoptadas y tan familiares para nuestros usuarios, de manera tal de que la adopción sea lo más simple y lo más familiar posible y tratando y buscando incorporar precisamente esas funcionalidades que a veces son cosas muy simples, no sé, no sé, poder etiquetar, poder poner emojis, poder poner notas, eh, o poder, no sé, dar me gusta a, a otros usuarios, cosas que no necesariamente son complejas, son muy simples, pero que de nuevo son muy atractivas y que hoy están muy arraigadas en el comportamiento digital de las personas. Entonces, buscar esa familiaridad es también una estrategia muy clara que están siguiendo los bancos en la búsqueda de profundizar la adopción de sus canales digitales. Y acá, nada, vemos algunos pocos ejemplos que tienen que ver con esto. No sé, como por ejemplo, eh, poder realizar pagos a personas cercanas. Bueno, esto es algo que se está difundiendo bastante. Bueno, el tema de poder enviar pagos a través de la plataforma, tal vez a través de utilizando los contactos que tengo posiblemente en mi teléfono o en redes sociales, y poder escribir al momento que envío pago, mandarle un mensajito con emojis, con imágenes, etcétera, etcétera. O bueno, o todo el tema de la geolocalización que hoy se está utilizando muchísimo. Acá en el ejemplo lo vemos para identificar sucursales o cajeros automáticos, pero que también, y volviendo sobre el punto anterior de las superaplicaciones y de los ecosistemas, muchas veces también para ayudarlos a identificar esos sitios cercanos que pudieran tener, donde pudieran estar buscando otro tipo de servicios también, o incluso como parte de los programas de beneficios que pudieran estar ofreciendo los bancos. No sé, dónde estoy hoy y dónde hoy tengo descuentos con mis tarjetas de crédito del banco o con mis medios de pago en general del banco. Y todo esto finalmente confluye, creo yo, que es en uno de los grandes elementos de estas tendencias, que es la hiperpersonalización, o esta aspiración que está cada vez más cercana de poder crear segmentos de uno. Así como hablábamos hace ya, los que tenemos algunos cuantos años en la industria en su momento, cuando hablábamos de la segmentación de clientes y cómo debían ser los criterios para poder definir esos segmentos y cuáles eran los criterios relevantes, cuáles no. Bueno, entrábamos en toda una serie de discusiones. Hoy el foco está sobre todo en apuntar a ese segmento de uno, apuntar a poder ofrecer a las personas esa experiencia que sea completamente personalizada, pertinente y que me conozca, resuelva mis necesidades y que no solamente responda a lo que yo le pregunto o que me dé respuesta a lo que yo estoy
a lo que yo estoy requiriendo en ese momento, sino que precisamente pueda entender contextualmente cuál es mi situación y me pueda hacer toda una serie de otras ofertas eh, que respondan a esa necesidad. Poder hacerlo de nuevo, y no es solamente el qué, sino también tiene mucho que ver con el cómo, bueno, poder entender el perfil de esa persona, el tipo de comunicación que prefiere esa persona, el llamarlo por su nombre, en llamarlo en un tono más o menos formal con el que la persona se sienta cómodo. eh, y evidentemente, bueno, en todo esto, eh, la emergencia de la inteligencia artificial tiene un papel fundamental, obviamente que esta hiperpersonalización sin inteligencia artificial es inviable. Pero bueno, precisamente hablábamos antes de estos agentes de inteligencia artificial, pero no únicamente agentes, pero de nuevo, poder atender personalizadamente a cada uno de nuestros clientes. Y vuelvo sobre los puntos anteriores, por ejemplo, a nivel de asesoramiento, por ejemplo, a nivel de la oferta de productos, por ejemplo, a nivel de eh, el marketplace y qué servicios y productos propios o de terceros le podemos estar ofreciendo en cada momento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este es un foco muy relevante respecto de estas tendencias y hacia dónde vemos que se está poniendo muchísimo, muchísimo foco. Bueno, aquí contarles un poco esto de la encuesta de madurez digital de la banca, fue un poco lo que les comenté previamente. Nada, que este es el estudio que hemos realizado y que básicamente lo que buscó fue entender cuáles son las tendencias globales, cuáles son las tendencias regionales y también cuáles son las tendencias en cada uno de nuestros países, eh, buscando entender también dónde estamos, dónde está cada uno de nuestros bancos, cómo compara con la competencia local, cómo se posiciona respecto de las tendencias o de los campeones digitales o los que mejor performan en nuestra región y cuál es la brecha que tenemos y dónde tenemos esas brechas respecto de los bancos líderes, de esos campeones digitales globales. Y básicamente también y no lo hemos hablado también aquí, tanto en esta presentación, lo vamos a desarrollar más durante el Congreso, durante la CLAP. Vamos a charlar un poquito también, y en esta última encuesta pusimos bastante más foco en todo lo que tiene que ver con la mejora de la experiencia de usuario. Insisto, y lo dijimos al inicio, la experiencia de usuario, hoy los bancos están entendiendo que es fundamental y central y se está poniendo muchísimo más foco de lo que se venía poniendo en, bueno, entender a mi cliente, entender cuál es la experiencia que busca y cómo ofrecer esa mejor experiencia. Bueno, nuestra encuesta también profundizó mucho sobre este tema de experiencia de usuario. Durante la CLAP vamos a hacer más foco en este tema y lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero bueno, acá contar un poco que es un lab de admisión digital, creo que no tiene mucho sentido y mucho interés en esta llamada. Pero bueno, nada. Este era un poco el breve resumen que les queríamos contar en este webinar respecto de qué vemos que están haciendo los campeones digitales de la banca. De nuevo, no solamente los campeones digitales de la banca en los mercados líderes, sino también en nuestros mercados latinoamericanos, donde tenemos algunos bancos que son campeones digitales y donde tenemos otros bancos que sin ser campeones digitales, sin entrar en esa categoría de élite, también están haciendo muy bien las cosas y están relativamente cerca de esos campeones digitales. Así que bueno, les agradezco a todos por el interés y obviamente quedo atento a las dudas o consultas que pudieran tener. Bueno, Pablo, realmente ha sido una conferencia muy interesante y como tú dices, nos quedamos con algunas preguntas
Más que preguntas, quisiéramos conocer mucho más acerca de toda esta exposición que has hecho y qué bueno que nos estás invitando a que las personas estén participando del Congreso CLAP. Así que si alguien tuviera una pregunta, acá tenemos, veamos a ver, claro que sí tenemos varias preguntas. Entonces, bueno, nos está preguntando si estaremos compartiendo el video. Efectivamente, sí, tenemos la autorización respectiva para poder hacerlo. Luego tenemos una pregunta de la señora Silvana Carvalho y dice, hola, soy Silvana Carvalho de Córdoba, de Bancor. Me parece interesante esta webinar y me parece muy bien todo lo que está diciendo. Esto de la mejora del usuario es muy necesaria. Esto lo hablamos con amigas, aunque espero que Bancor se sume, entiendo que estamos camino a eso. Luego dice Álvaro, doctor Pablo, ¿cuáles son las principales diferencias en la funcionalidad ofrecida y en el comportamiento de los clientes que usan banca digital en Latinoamérica respecto a los mercados más desarrollados? Bien, bueno, primero agradecerle a Silvana los comentarios y sí, hoy los bancos están poniendo mucho más foco en la experiencia de usuario. De nuevo, esa es la tendencia, no todos lo están haciendo, y, pero sí creo que todos están empezando a madurar de que tienen que hacerlo. Eh, Así que bueno, seguramente avancemos. Y si es verdad, me meto, perdón que hable un poco, me pongo un poco más localista, ya que Silvana es de un banco de Argentina. Sí es verdad y se refleja en la encuesta que la banca argentina es una de las bancas eh, que menor nivel de evolución relativo tiene respecto de la banca global e incluso respecto de la banca eh, regional. Bueno, precisamente porque posiblemente en los últimos años hayamos tenido, por cuestiones macroeconómicas, menores incentivos hacia la inversión, especialmente en tecnología. Ojalá eso empiece a cambiar en el corto plazo y creo que bueno, hay mucho camino por recorrer, pero también mucha capacidad para poder hacerlo y para poder ponernos a tono de otros bancos o de otros mercados latinoamericanos que han evolucionado un poco más rápidamente. Pero seguro que sí, Silvana, seguro que Bancor y el sistema financiero argentino seguramente van a poder ponerse a tono muy rápidamente. Eh, Respecto de la pregunta de Álvaro, lo invito, si bien le voy a responder la pregunta a Álvaro, lo invito también a participar del Congreso de la CLAP. Esto fue simplemente una pequeña muestra de algunos puntos relevantes, pero precisamente en la presentación que tenemos pensada para la CLAP vamos a profundizar un poquito respecto a esto, ¿no? De todas maneras, te puedo anticipar que fundamentalmente donde mayores brechas se ven tienen que ver con dos áreas. Uno, todo lo que tiene que ver con la expansión de la relación más allá de la banca, que era un poco esto que hablamos antes en la sección de superaplicaciones respecto de creación de ecosistemas, poder ofrecer otro tipo de servicios no financieros que integren a una multiplicidad de actores, ¿no? Muchas veces lo normal es que, bueno, los bancos empiezan a expandirse ofreciendo otros servicios financieros no tradicionales, pero que a lo mejor tienen que ver con algunas otras empresas del grupo financiero, eh, pero donde ya se empieza a ver una menor tendencia, sobre todo en nuestra región, es a expandir más allá de eso y estoy hablando en general, ¿no? Obvio que hay casos donde esto sí ocurre, pero
como tendencia general a expandirse más y a crear verdaderos marketplaces mucho más amplios, eh, donde verdaderamente se ofrezcan una multiplicidad de servicios más allá de la banca y que respondan de nuevo a una amplitud de necesidades más general. Y también cuando hablábamos de inversión y asesoramiento, ahí también vemos una mayor brecha respecto de los campeones digitales globales de nuestros bancos latinoamericanos. No solo por, eh, a ver, y también entendamos que mucho de todo esto tiene que ver con las características de cada sistema financiero y también con los límites que ponga o no la mayor o menor flexibilidad que pueda tener un regulador. Pero obviamente que en otros mercados tienen una oferta de servicios y de productos de inversión mucho más amplio, eh, pero también hay un nivel de asesoramiento y de educación financiera al respecto de los clientes muy superior, precisamente entendiendo un poco lo decíamos en la charla, de que si los clientes no conocen esos productos, difícilmente podamos vendérselos. Entonces, nada, eh, por ahí pasan tal vez los principales puntos y asociado a eso también lo que tiene que ver con el cross-sell de servicios financieros no estándar. A ver, y el no estándar depende muchas veces de cada sistema financiero. En la encuesta calificamos de servicios financieros no estándar o complementarios a por ejemplo, el bancassurance, la banca de seguros, que por ejemplo en el mercado financiero argentino sí está bastante más incorporado y es bastante más estándar, pero no en otros mercados. Entonces, el ofrecer ese otro tipo de servicios financieros complementarios, también hay cierto nivel de rezago en la banca latinoamericana, lo cual, y esto también es interesante, no quiere decir que no hayamos visto cómo la banca latinoamericana también ha acortado esas brechas respecto de los líderes globales a lo largo de las encuestas. Podemos ver cómo en las primeras encuestas esas brechas eran bastante más pronunciadas de lo que son hoy día. Bueno, Pablo, tenemos muchísimas preguntas, así que tú nos dirás exactamente de cuánto tiempo dispones para ver si puedes Creo dar que nos quedan respuesta. unos 13 minutos más. De mi parte, disponible Muy, para lo que ustedes quieran muchas gracias, charlar. muy gentil por tu generosidad. Bueno, Nadia Rodríguez nos dice lo siguiente, debe ser, habla Nadia. A ver, ¿dónde estás, Nadia? Ay. Hola, habla Nadia Rodríguez de BPBA. ¿El listado de bancos campeones se puede conocer? Bueno, Unas, sí, esa es una información que tenemos. Podemos mencionar algunos, pero de todas maneras hay dos temas. Hay una cuestión de confidencialidad y hay también que, y no quiero parecer un vendedor en este evento, pero es parte de los servicios también que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Pero sí, pudiéramos charlarlo, Nadia, y contarte un poquito más en un ámbito un poco más cerrado respecto de ese listado. No es algo que estemos publicando. ok, perfecto. Dice, un asistente anónimo dice, hola, ¿cuáles consideras son los siguientes desafíos digitales en la banca? Bien, bueno, creo que iba por el lado de varios de los temas que comentamos a lo largo de la presentación. Eh, Creo que, bueno, una gran preocupación y un gran punto, y lo charlábamos antes, bueno, Silvana Carvalho nos mencionaba el caso de la experiencia de usuario. Creo que ese es un gran desafío. No solo, o sea, cómo a través de experiencias hiperpersonalizadas podemos entregar
experiencias, y perdón la redundancia, mejores y que acerquen más a esos clientes hacia nuestras entidades financieras y que los alejen de otras. Creo que por ahí pasa sobre todo. Creo que de nuevo la inteligencia artificial y los agentes de inteligencia artificial van a ser un elemento clave en todo esto, pero más allá de la inteligencia artificial, de nuevo, se trata de entender cuáles son las demandas de nuestros clientes y usuarios. Qué tipo de otras experiencias están teniendo, de nuevo, no solamente con competidores financieros, sino experiencias digitales en general están teniendo, qué es lo que esperan, qué es lo que buscan, y hacia ahí tenemos que ir. Creo que esto la banca, un poco lo veíamos a lo largo de la presentación, lo tiene identificado y hacia allí está yendo, lo cual no quiere decir de que sea un camino necesariamente fácil y rápido de recorrer, ¿no? Bueno, entonces dice Andrea Barrios, buenos días, ¿cómo están? Armonizando los líderes de la banca digital, estas prácticas más amigables con los usuarios, con las normativas estrictas de los bancos centrales. Bueno, Bueno, sí, es una es un afirmación. temón ese, y creo que en algún momento, hace unos minutos lo comenté, Exacto. que bueno, esto es aspiracional y que muchas veces nos encontramos con las restricciones, a ver, con las características propias de cada sistema financiero y de cada economía en general, y también con las restricciones o con el nivel de restrictividad o de flexibilidad que puedan tener los reguladores, los bancos centrales en cada uno de los sistemas financieros. Eh, pero sí, 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 eso es completamente como lo dice Andrea. Muchas veces encontramos restricciones o limitaciones de lo que se puede hacer por limitaciones de los bancos centrales, y a veces, aunque parezca paradójico, hemos visto mayor flexibilidad en mercados como China que en mercados más occidentales, como los mercados europeos. Si bien, bueno, por lo menos en cuanto a la calidad o tipos de servicios a ofrecer, ¿no? Bueno, mi nombre es Edgar Incapié de Sharpie, una fintech colombiana. Excelente presentación. Perdón, que se fue. Excelente, ay Dios, se fue. Fintech colombiana, excelente presentación. Una consulta, ¿cuál considera en tu experiencia y conocimiento que puede ser el futuro de la banca digital de transformarse de apps a servicios de agentes virtuales en nuestros smartphones? Tal cual. Bueno, has dado en el clavo respecto de, bueno, hacia dónde pudiera evolucionar la banca digital y dónde. Y de nuevo, esto no tiene que ver solamente con la banca, sino en general, digo, la tendencia que se está viendo es, bueno, tal vez que empiecen a desaparecer las aplicaciones y que empecemos a interactuar directamente con los agentes, y que posiblemente esas aplicaciones existan, pero como herramientas disponibles para los agentes. Esto es una tendencia que creemos se va a profundizar cada vez más y que la vemos en el futuro, pero en un futuro que se pueda alcanzar tal vez en un plazo relativamente corto, ¿no? Pero sí, es totalmente así. Bueno, Silvana me está preguntando también, ¿puede darnos información del Congreso? ¿Cuándo es? Y si tiene costo. Efectivamente, iba a hacer la última pregunta en unos segundos, pero ya que lo mencionas, Silvana, estoy autorizada para contarles que a todas las personas que han asistido a este webinar, la organización, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina, gentilmente otorgará un descuento especial sobre el valor de la inscripción actual. Entonces, con todo gusto, los invitamos a ingresar a la página web del club, que es www.felaban.co, y ahí encuentran en la pestaña de congresos,
ustedes pueden ingresar y conocer toda la información. El congreso va a ser del 10 al 12 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Sheraton. Así que, Silvana, seguramente vamos a tener el gusto de saludarte personalmente. Y bueno, y continuamos con otra pregunta. Dice, tengo una pregunta, soy Marco Antonio Velasco. Con Bolivia me parece súper interesante este webinar, felicitaciones. Pero la consulta que tenía es normalmente, ¿qué área se encarga o qué área debería encargarse de ver estos insights y ofrecer mejoras para estos temas? Bien, yo creo que aquí en realidad lo que estamos hablando es de bancos digitales o de la transformación digital de la banca, o cómo transicionamos los bancos tradicionales hacia bancos digitales, o por lo menos bancos híbridos. Eh, y por eso yo creo que estas son iniciativas que tienen que involucrar a todo el banco. O sea, uno pudiera llegar a tener la primera tentación de decir, bueno, esto es esto es digital, esto es tecnología, bueno, esto debiera liderarlo el área de tecnología. Sin duda que tiene que tener un rol muy importante y muchas veces el área de tecnología debiera estar acercándonos propuestas respecto de, bueno, qué es lo último que hay respecto a la tecnología y cómo se está expandiendo, cómo la tecnología expande el abanico de las posibilidades para que entendamos qué más pudiéramos ofrecer a nuestros clientes y usuarios. Pero acá hay aspectos fundamentales del negocio. Acá es redefinir cómo queremos acercarnos a nuestros clientes, qué les queremos ofrecer, qué experiencia de cliente le queremos dar, etcétera, etcétera. Entonces las áreas comerciales son fundamentales y obviamente que las áreas de riesgo, las áreas de ciberseguridad, de riesgo crediticio, de riesgo operacional. Y creo que estoy repasando rápidamente por ahí las preguntas y tal vez para responder a varias de ellas en el poco tiempo que tienen con este comentario, pero las cuestiones de riesgos y de fraudes hoy son cada vez son cada vez mayores. eh, la emergencia de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa y esta capacidad de poder generar contenidos apócrifos, incluso videos de No, personalidades estoy haciendo arreglando. recomendaciones, Cuéntame, es ¿todo bien? súper común y y cada vez más fácil de hacer. ¿Todo bien? Bueno, implica, perdón, creo que tienes abierto, Mercedes, el micrófono. eh, implica eh, desafíos también para las entidades respecto de, bueno, cómo vamos a afrontar esos riesgos de fraude, cómo vamos a asegurar a nuestros clientes y cómo vamos a también usar eso en el sentido positivo de convertirnos en un referente confiable para todos esos clientes. Eh, no se trata entonces ya de eh, bueno, confíen en cualquier cosa que vean en Internet, sino que la referencia confiable deberíamos ser nosotros. La referencia confiable debería ser la app de nuestra entidad. Entonces, no vayas a buscar nada por fuera, vení a buscarlo a la app, que además de tener un ambiente personalizado, con una experiencia agradable y demás, es un ambiente seguro. Entonces, digo, ese es otro aspecto que también tenemos que reforzar. Vuelvo sobre la pregunta anterior, en definitiva, creo que este tiene que ser un esfuerzo de todo el banco, creo que esto tiene que tener equipos de trabajo multidisciplinarios de todas las diferentes áreas del banco trabajando en esto y obviamente si quieren contratar a algunos consultores especialistas para acelerarlo, encantadísimos, pero bueno, esto va como chiste y no pretende ser algo comercial sino que, insisto, creo que tiene que tener un enfoque multidisciplinario y tener células de trabajo que se dediquen a eso con diferentes con diferentes perspectivas y también dicho todo esto, los bancos mismos están empezando a crear áreas especializadas en determinados aspectos que tienen que ver con esto, con este camino hacia la transformación digital. Por ejemplo, son cada vez más comunes las áreas de experiencia de usuario. Es algo que podemos ver cada vez más
no solamente en los grandes bancos corporativos multinacionales o en los grandes bancos locales, sino también en bancos medianos e incluso pequeños. Pablo, seguimos con muchísimas preguntas realmente, pero ya en 2 minutos tenemos que hacer un corte. Efectivamente, les pido disculpas a las personas que nos han escrito. Yo con todo gusto le enviaré estas consultas a Pablo, pero la verdad es lo que él dice. Más bien, encontrémonos en el Congreso CLAP en 3 semanas y tendrán la oportunidad no solo de escucharlo a él, sino a algunas otras personas de su equipo y adicionalmente tendremos oportunidad de hacer un networking que realmente es muy interesante. Este año, como de manera especial, el Congreso CLAP va a tener unas sesiones académicas, va a tener una sesión técnica donde hay algunos talleres que son realmente o la mayoría o todos los talleres son realmente muy interesantes y muy especializados, así que cada uno podrá atender el sector o los temas que sean más cercanos a sus actividades. Entonces, por eso realmente los esperamos, les vamos a enviar con todo gusto la grabación, les vamos a enviar un código de descuento para que ustedes puedan inscribirse y voy a hacerle esta última pregunta. Dice, soy Álvaro Benavides. En la encuesta que recopiló información de los retos de ciberseguridad que han afrontado los bancos y cómo los han afrontado. Bueno, no en este estudio en particular, pero sí, a ver, en Deloitte tenemos por vicio hacer encuestas, entonces verdaderamente tenemos encuestas de todo. Y sí, nuestra área de ciberseguridad ha hecho una encuesta respecto de los desafíos en la ciberseguridad de la banca. No tengo aquí esa información, pero la podemos compartir. Eso, si me contacta, te puedo contactar también directamente con nuestro equipo especialista en ciberseguridad, que ellos te pueden dar mayores detalles al respecto. Perfecto. Me dicen acá que todavía tenemos oportunidad de una pregunta más. Dice, por otro lado, la señora Mariela Soria dice, por otro lado, si tienen pensado agregar en un próximo webinar la parte de seguridad. Claro que sí, nosotros les vamos a estar enviando información acerca de los webinars que vamos a realizar con los diferentes conferencistas que tenemos en el Congreso. Silvana dice, vamos a tener esta webinar grabada. Sí, ya. En su experiencia, ¿cuál es el servicio más innovador, disruptivo que ha podido ver en una aplicación móvil bancaria? Esto lo pregunta Wilfredo Silérico, perdón, no sé cómo pronunciar su apellido. Bien, bueno, la verdad que hay mucho y lo que hemos visto en algunos mercados, la verdad que es súper, súper, súper llamativo y tal vez sería difícil decirte una, esta es la más disruptiva. Eh, de nuevo, creo que van más bien por el lado de la creación de ecosistemas y integrar verdaderamente punta a punta ciertas experiencias. eh, y llamativamente mucho de eso lo hemos visto en mercados asiáticos, tal vez, y en línea un poco con lo que decíamos antes, por una mayor flexibilidad en algunos aspectos de la regulación. Pero bueno, en algunos mercados asiáticos la verdad que hemos visto cosas muy interesantes respecto de eh, integrar estos mercados e inclusive, bueno, esto que decíamos de poder tener experiencias digitales de punta a punta, ¿no? Esto que decíamos de eh, poder ofrecer servicios financieros totalmente digitales, pero además integrados con otra gama de servicios. Creo que sobre todo por ahí pasa lo que yo entendería como disruptivo. A ver, podemos charlarlo y puede haber diferentes puntos de vista de qué es lo disruptivo, pero yo creo que hoy la disrupción, en mi opinión modesta, pasa por poder integrar los servicios financieros y las necesidades financieras con el resto de las necesidades y con el resto de experiencias que tiene el usuario y tratar de estar a la altura de nuevo, esas otras plataformas con las que tan
habitualmente interactuamos. Entonces, hay por ahí quienes dicen que, bueno, tenemos que hacer que nuestras plataformas pasen la prueba de Amazon, ¿no? Que quiere decir tratar de estar a la altura de aplicaciones como pudiera ser Amazon. Perfecto. Bueno, Pablo, de nuevo, muchísimas gracias. Realmente la conferencia ha sido absolutamente interesante, maravillosa y Dios mediante yo tendré el gusto de poder saludarte personalmente en Buenos Aires, así que los invito para que todos, sin excepción, puedan acompañarnos en este próximo club. Muchas gracias a nuestra Asociación de Bancos Públicos y Privados, ABAPRA, al director, al presidente, a todas las personas que de una u otra manera nos ayudan para que este congreso sea siempre un éxito. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes que estuvieron presentes en este webinar. Y bueno, hasta pronto. Así que muchas Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. El Adiós. placer fue mío y Felicidades. quedo a disposición. Gracias. Ok. Te enviaremos las preguntas. Fantástico. De nuevo, todo el mundo tiene Gracias. mis datos de contacto. Si me quieren contactar, feliz de charlar con ustedes todos estos temas. Perfecto. Gracias.